Fue elegido por Jesús, caminó con él por 3 años, y se convirtió en el traidor más infame de la historia. ¿Era un monstruo desde el principio? ¿O es su historia una advertencia aterradora de lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros cuando dejamos que un pequeño pecado secreto eche raíces en nuestro corazón? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy vamos a abordar la historia más oscura, más triste y quizás la más necesaria del Evangelio, la historia de Judas Iscariote. Vamos a intentar entender quién fue este hombre antes, durante y después de su tiempo con Jesús. No lo haremos con la intención de juzgar un alma cuyo destino final solo Dios conoce. Lo haremos con un temor santo, con la intención de aprender. Porque la historia de Judas no está en la Biblia para que tengamos un villano a quien odiar. Está ahí como un espejo oscuro, como una advertencia solemne sobre la anatomía de una caída espiritual. Nos muestra cómo un hombre, llamado a la mayor de las intimidades con Dios, puede, elección tras elección, terminar en el abismo más profundo de la desesperación. Quédense conmigo, porque en la tragedia de Judas encontraremos las señales de alerta para nuestra propia vida espiritual. Primero, ¿quién era Judas antes de Jesús? La escritura es muy escueta. Lo llama Iscariote, lo que probablemente significa hombre de Kerioth, una ciudad en Judea. Esto ya lo hacía un poco diferente, ya que la mayoría de los apóstoles eran de Galilea, pero lo más importante que sabemos de su antes es que fue llamado. Jesús, en su soberanía, lo eligió. Pasó una noche entera en oración antes de elegir a los 12, y Judas estaba en esa lista. Esto es un misterio profundo. Jesús no eligió a un demonio disfrazado, eligió a un hombre con libre albedrío, con potencial para el bien y para el mal, como tú y como yo, y le ofreció la misma oportunidad, el mismo amor, la misma enseñanza que le ofreció a Pedro, a Juan, a todos los demás. Por 3 años, Judas fue parte del círculo más íntimo de la historia. Y así entramos en el durante, el largo y lento proceso de su corrupción. ¿Cómo un hombre que ve milagros y escucha el sermón de la montaña se convierte en un traidor? La caída no fue repentina. Fue un descenso gradual, alimentado por un pecado secreto. El Evangelio de Juan nos da la clave devastadora. Judas era el tesorero, pero era ladrón y sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Aquí está la raíz de todo. Un pecado oculto de avaricia, un hábito de deshonestidad. Imaginen la doble vida. De cara a los demás era un apóstol, pero en secreto su corazón estaba apegado al dinero. Este pequeño robo constante hizo algo terrible en su alma. Enfrió su amor y abrió una grieta para el cinismo. Empezó a ver el ministerio no con ojos de fe, sino con ojos de contabilidad. Este corazón calculador y avaro se fue desilusionando cada vez más de Jesús. Probablemente Judas esperaba un Mesías político, un rey que restauraría la riqueza y el poder de Israel, y en su lugar se encontró con un maestro que hablaba de pobreza de espíritu, de dar la otra mejilla, de un reino que no es de este mundo. Cada sermón sobre el desapego debió ser como una espina para su corazón codicioso. Cada acto de misericordia gratuita de Jesús debió parecerle un mal negocio. Y esta desilusión culminó, se hizo visible en la unción en Betania. Cuando María derrama ese perfume carísimo sobre Jesús, Pedro ve un acto de amor. Judas ve un desperdicio. Su reclamo, ¿por qué no se vendió esto y se dio a los pobres?, es la máscara de piedad que oculta un corazón que ya no entiende el lenguaje del amor generoso. Para él, el amor de María era un mal negocio. Y Jesús, al defenderla, se pone del lado del desperdicio, del amor que no calcula. Y en ese momento, la desilusión de Judas se convierte en resentimiento. Este resentimiento es la puerta que abre al diablo. Justo después de este episodio, Judas toma su decisión. Va a los principales sacerdotes y negocia la traición, 30 piezas de plata. Pero la misericordia de Jesús es tan infinita que incluso después de que Judas lo ha vendido, le ofrece una última dolorosa serie de oportunidades en la última cena. Jesús, el Rey del universo, se arrodilla y le lava los pies a su traidor. Es un acto de amor y humildad tan extremo que debería haber derretido su corazón, pero el corazón de Judas ya estaba congelado. Luego Jesús ofrece el bocado de honor, un último gesto de amistad. Y es al rechazar internamente este último acto de amor que la puerta se cierra para siempre. Y después del bocado, Satanás entró en él. Ya no hay vuelta atrás. Se ha entregado por completo a la oscuridad que él mismo eligió. Y así llegamos al después, el después de la traición. Y es un después rápido y terrible.
Judas consuma su acto con un beso, la perversión del signo de la amistad. Y una vez que Jesús es arrestado y condenado, Judas es golpeado por la realidad de lo que ha hecho, y siente remordimiento. El Evangelio de Mateo nos dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Parece un acto de contrición, ¿verdad? Pero no lo es. Y aquí se encuentra la lección más importante de toda su historia. El problema no es que Judas no sintiera tristeza por su pecado. El problema es el tipo de tristeza que sintió. La Iglesia distingue entre dos tipos de contrición: la perfecta, que nace del amor a Dios a quien hemos ofendido, y la imperfecta, o atrición, que nace del miedo al castigo o de la vergüenza por nuestra propia fealdad. La tristeza de Judas fue una tristeza de atrición en su peor forma, una tristeza mundana, una tristeza que lleva a la desesperación. Sintió el peso de su culpa, la enormidad de su error, pero no pudo dar el siguiente paso. No pudo levantar la vista y confiar en que la misericordia de Dios era aún más grande que su pecado. Su orgullo herido no pudo soportar la idea de volver como un mendigo de perdón. Se vio a sí mismo como imperdonable. Y esa desesperación, que es el pecado contra el Espíritu Santo, es lo que lo condujo a su fin. En lugar de correr hacia la misericordia, huyó de ella. Arrojó el dinero en el templo y saliendo, se ahorcó. Este es el clímax trágico. Y el contraste con Pedro es la clave que ilumina todo. Pedro también traicionó a Jesús esa misma noche, y también lloró amargamente. Pero sus lágrimas, aunque llenas de dolor, estaban mezcladas con el recuerdo de la mirada de amor de Jesús. Su tristeza no se cerró en sí misma, sino que lo abrió a la esperanza del perdón. Pedro se sintió un pecador terrible, pero nunca dudó de que Jesús era un Salvador maravilloso. Judas se vio a sí mismo como un pecador terrible, y decidió que su pecado era el final de la historia. Pedro se dejó encontrar por la misericordia en la orilla del mar. Judas huyó de esa misma misericordia y se convirtió en su propio verdugo. En conclusión, la historia de Judas, antes, durante y después de Jesús, es la historia de una vocación fallida. Es la advertencia más solemne de cómo los pequeños pecados secretos, como la avaricia y la deshonestidad, pueden crear una grieta en el alma. Nos enseña cómo la desilusión y el resentimiento, si no se entregan a Dios, pueden convertirse en un veneno que nos vuelve ciegos al amor. Y sobre todo nos enseña la diferencia mortal entre el remordimiento que lleva a la desesperación y el arrepentimiento que lleva a la vida. La tragedia final de Judas no fue la traición, fue su incapacidad para creer en el perdón después de la traición. Que su oscura historia nos sirva para aferrarnos con más fuerza a la luz de la misericordia infinita de Dios, que siempre, siempre es más grande que nuestro pecado. Si la tragedia de Judas nos enseña el peligro de la desesperación, la historia de San Pedro nos muestra el poder de la esperanza. No te perdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la conmovedora restauración de Pedro, la prueba de que ninguna caída es definitiva para quien confía en la misericordia de Dios.